¿no? El diputado nacional. Juan, ¿cómo estás? Escuchaste recién la versión, ¿conocías la versión de la internacional de Acorazado Potemkin? Buenos días, ¿cómo andás? No la conocía y no la llegué a escuchar, así que después cuando terminemos de charlar la escucho. Dale, perfecto, y la ponemos ahí para despedirte en todo caso. La ponemos Dale. unos segundos para que la escuches mientras te despedimos. Juan, contame cómo encarás este día de paro. Arrancó muy contundente. En el AMBA solo están funcionando 43 líneas de colectivos, que por supuesto tiene que ver con cómo se acomodaron también algunas empresas en cuanto al paro. Y sus trabajadores, pero todo indica que esto va a tener mucha repercusión en todo el territorio nacional, donde toques, hay diferentes gremios, incluso con distintas identidades políticas y distintos sectores que se van plegando al paro de hoy, que ya arrancó hace casi 8 horas, y esto pasa y está pasando en todos los puntos del país. Me parece que va a ser muy contundente lo de hoy. Sí, el paro nacional ya es muy contundente. Yo estoy hablando con las compañeras y los compañeros de los barrios populares donde Ujú. militamos y la circulación de gente en los barrios es prácticamente nula. Viendo las imágenes también que muestran los medios de comunicación, la circulación en la calle en Constitución, Retiro, las principales estaciones de trenes es también muy, muy reducida. El paro es muy masivo también en el gremio de la UTA, los choferes de colectivos, más allá de las presiones del gobierno que extorsionó con quitarle los subsidios Sí. a las empresas donde haya paro y las presiones de los grupos empresarios, sobre todo el grupo DOTA. El acatamiento también es mayoritario entre los trabajadores de colectivos, por lo cual, primer conclusión que hay que sacar es tenemos un segundo paro nacional contra el desgobierno de Milei a 5 meses de asunción de Milei, que es masivo, contundente y que expresa una posición mayoritaria del pueblo argentino en contra de lo que está haciendo el gobierno. Por eso es muy importante la consigna del paro, que está expresada en un comunicado conjunto de la CGT y las dos CTAs publicado el día de ayer, que es Pará la mano Milei. Ujú. Sí, de hecho, bueno, es tapa también de página 12 en el día de hoy, ese es el mensaje. Juan, ¿vos creés que, porque a ver, me parece que en comparación a lo que, y ya te digo por cómo arrancó el día y por todos los sectores que fui chequeando, sobre todo de gremios, o sea, ayer hablaba con dirigentes de Villa Constitución, ¿no? Ahí donde está Acindar en Santa Fe, uno de los pueblos productivos e industriales del país. Y digo, la contundencia con la que estaban preparándose, a pesar de ser muchos díscolos, ¿no? De lo que es la lógica de la CGT, de la que es la lógica de los gremios quizá más grandes del país, estaban como muy alineados y muy comprometidos con el día de hoy. Yo creo que esto marca una profundización en comparación a lo que fue, por ejemplo, el paro del 24 de enero. Te lo digo esto porque, bueno, pareciera que es así, semana a semana, mes a mes, digo, cada vez hay más nota y más registro de lo que significa este gobierno. Totalmente, totalmente. Es una profundización en relación con el paro del 24 de enero. Lo vemos con mucha claridad. Yo también estoy hablando con nuestros compañeros que militan y trabajan en el gremio de ferroviarios, en el Ujú. gremio docente, gremio de estatales, de municipales, y todos me dicen que el acatamiento es absoluto. Por lo cual me parece que es sobre todas las cosas un mensaje político a la oposición, ¿no? Porque el documento de la CGT y la CTA es muy claro, en oposición al gobierno, diciendo pará la mano Milei, es decir, basta Milei, y denunciando todos los efectos nocivos que está generando este plan de genocidio económico que vino a aplicar Javier Milei luego de ganar la elección. Y en los últimos párrafos el documento plantea la necesidad, un llamado explícito a los sectores sociales y políticos a ponernos de acuerdo en un programa alternativo al de este gobierno, en un acuerdo multisectorial que exprese una política distinta a la de este gobierno. Y en ese sentido, nosotros eso, como bloque de diputados de Unión por la Patria, lo hemos traducido en la necesidad de un acuerdo federal parlamentario que parta de la base de rechazar el DNU y la ley bases, y por eso el paro de hoy es un mensaje muy contundente al Senado de la Tal Nación cual. para que sea la salvaguarda de la democracia y a los derechos laborales y los derechos populares. Y sobre esa base que en el Congreso de la Nación empecemos a discutir proyectos de ley en defensa
de esos derechos populares, como por ejemplo proyecto de ley para garantizar la recomposición de las jubilaciones o el presupuesto de las universidades. Bueno, y aparte, Juan, te digo, y esta información, digo, la quiero contrastar también con vos. Yo hace 15 días vengo diciendo acá que no se llegaba ni de casualidad con la ley de bases, a menos que se diera un milagro, que evidentemente la información hoy a esta hora de la mañana y lo último chequeado ayer a la noche es que no se llega esta semana ni siquiera a dictaminar en el Senado Nacional, pero lo que venimos diciendo ya hace algunas semanas es que estaba trabajando mucho para llegar con esta ley de bases al pacto ese de mayo que quiere hacer Javier Milei para el próximo 25 de mayo y que nada indicaba que eso fuera a suceder. Bueno, esta semana arrancaron optimistas algunos senadores de la Libertad Avanza que me decían incluso, no, esta semana dictaminamos, está todo bien. Le digo, pero ¿cómo no me dan los números? Y ayer a la noche ya muchos empezaron a reconocer y casi te diría a oficializar en off algunos que listo, che, mirá, esto vamos a tener que seguir debatiéndolo en comisión. Con suerte dictaminamos la semana que viene. Con suerte lo sesionamos con modificaciones la semana del 25 de mayo. Y con suerte después vuelve a la Cámara de Diputados y lo sacamos aprobado en junio. Digo, el cuentito hoy pareciera que va a ser ese. Bueno, claro, totalmente es el fracaso del plan de un gobierno que decía que el 16 de mayo tenía que estar aprobada la ley bases y el 25 de mayo tenía que tener a la mayoría de los gobernadores traicionando a sus provincias, sumándose al plan de Milei y Caputo de fundir a las provincias y convirtiéndose en oficialistas. Ese plan está fracasando, así como está fracasando desde el punto de vista económico el esquema del gobierno, que no consigue dólares, que le cae la recaudación, que tiene un superávit ficticio, que está muy lejos de cualquier recuperación en B, al revés, estamos más cerca de una caída vertical en I latina, o en el mejor de los casos una L, una depresión económica nos están llevando. Ayer los datos de la caída de la industria interanual del 21% y de la construcción del 42% son muy contundentes en el sentido que no existe y aparte, la recuperación en B corta. Juan, cuando haces la comparativa con lo que pasó, porque digo, esa caída, si bien ayer lo veíamos en términos interanuales, cuando vos ves lo que pasó en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, te das cuenta que el 80% de esa caída es de estos 3 meses primeros. O sea, de los primeros meses de este año de gobierno de Javier Milei. No digo, o sea, del 22% de lo que pasó con la industria, el 14% corresponde al primer trimestre y del 32% de la construcción, el 30% corresponde al primer trimestre. O sea, es letal el dato del primer trimestre de este año. Es depresión económica, es peor que la recesión lo que está generando este veneno que está administrando Milei a la sociedad, esta sobredosis de ajuste. Entonces, por eso, como fracasa en todos los planos el desgobierno de Milei, esto tiene que ser un llamado de atención al sistema político en general, al país en su conjunto. Nosotros, como partido piquetero, que decíamos, la marcha federal universitaria tenía que servir para reordenar al radicalismo. Y se empezó a procesar un debate al interior de las filas del radicalismo muy importante. Un repudio muy grande a la actitud del presidente de su bloque en diputados que acompañó la ley bases y una discusión ahora en torno a qué va a ser el bloque de senadores radicales frente a la ley bases en el Senado. Decíamos que la marcha de la CGT el 1 de mayo tenía que servir para reordenar al peronismo y la primera conclusión más importante de esa marcha fue que el bloque de senadores de Unión por la Patria, 33 senadores, se mantiene unido en contra de la ley bases, lo expresaron públicamente. José Mayans, Oscar Parrilli y otras compañeras y compañeros del bloque de senadores que dijeron los 33 estamos contra las ley bases. Hay que ver entonces los otros senadores y particularmente 4 senadores más que se necesitan para que la ley base se rechace. Y bueno, el paro de hoy es absolutamente contundente, entonces es un llamado para reordenar al país en su conjunto y al sistema político en su conjunto. Y por eso decimos, bueno, la conclusión de este paro, cómo seguimos, es el día que se trate la ley bases en el Senado nos tenemos que movilizar, el Senado tiene que rechazar la ley bases, sobre esa base tenemos que retomar la campaña contra el DNU en la Cámara de Diputados y exigiéndole a la Corte Suprema que determine la inconstitucionalidad del DNU, y sobre esa base tenemos que construir una agenda legislativa mayoritaria de la oposición y como oposición ponerle un límite constitucional a mi ley, porque no hay que olvidarse nunca que la ley bases que viene a destruir derechos laborales, a entregar el país y muchas otras cosas más, es junto con el DNU la suspensión de hecho de la Constitución. Y nosotros tenemos que defender esa Constitución con un acuerdo mayoritario de la oposición. Así que creo que la conclusión de este paro va en ese sentido.
Juan querido, te agradecemos el tiempo con la Radio de las Madres, te mando un abrazo grande, que tengas buen día y bueno, estaremos seguramente también escuchando y cubriendo lo que sea la agenda de los diputados, legisladores nacionales con respecto a esta jornada, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria.